Nacido en Brasil en 1921, conceptualizó e impulsó un nuevo tipo de vínculo pedagógico. Entendió que el educador debía involucrarse en las problemáticas de su pueblo y emprendió un camino de lucha contra lo que denominaba una pedagogía bancaria. Pedagogo, escritor, político y pensador, Paulo Freire concibió la educación como una acción política capaz de liberar a los oprimidos. Es el 19 de septiembre de 1921, cuando en Recife, una ciudad empobrecida del nordeste brasileño, nace Paulo Freire. Después de una escolaridad dificultosa, a los 20 años, empieza a estudiar Derecho y a enseñar portugués en escuelas secundarias. Corre el año 1954 y Paulo Freire es nombrado jefe del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de Industria de Recife. El método de alfabetización diseñado por Freire a partir de 1961 se basa en su propia experiencia en la ciudad de Anguicos, en el nordeste brasileño, donde 300 campesinos adultos son alfabetizados en solo 45 días. La obra de Freire surge en el nordeste de Brasil. A mediados de la década de los 60, la mitad de sus habitantes son analfabetos o viven en lo que Freire señala como la cultura del silencio. Joaquim se levantou dia durante o processo da busca, da pesquisa, e foi ao quadro negro, apanhou o giz e escreveu Nina. E quando acabou de escrever Nina, ele deu uma gargalhada nervosa que quase não terminava. E eu disse, Joaquim, que passa, que há contigo? E ele riu, olhou para mim e disse, puxa, Nina é o nome de minha mulher. Para Freire, el universo vocabular es el conjunto de palabras con que los sujetos interpretan el mundo y contiene los temas y problemas que son significativos para los educandos. Freire sostiene que el educador debe involucrarse en los procesos históricos de los sectores populares, observando cuáles son sus universos de vocabulario. Considera que en una estructura de dominación, el lenguaje y la experiencia están alienados. Las maneras de hablar y pensar el mundo constituyen un reflejo del pensamiento y del lenguaje propio de las sociedades dominantes. Es a principios de los años 70 cuando Paulo Freire publica sus obras más famosas, La educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido. Estas son prohibidas por las dictaduras cívico-militares que asolan el Cono Sur. En La educación como práctica de la libertad, presenta una propuesta pedagógica para Brasil en la fase de transición de la sociedad agraria colonial a una sociedad independiente e industrializada. La publicación de Pedagogía del oprimido conforma un aporte latinoamericano fundamental al proceso de organización política de los sectores sociales dominados. Freire enfatiza el reconocimiento del estado de opresión como una situación de violencia y hace hincapié en la estrategia general de trabajo revolucionario con los oprimidos. El diálogo indica un tipo de comunicación para construir la verdad, que nadie posee de manera absoluta y a la que nunca se arriba definitivamente. Expresa que existe una doble dimensión del diálogo, la acción y la reflexión, articuladas entre sí. Leonor, ¿cuántas sílabas tiene Sembrado? 3 sílabas. Freire opone su propuesta conocida como educación dialógica a lo que llama educación bancaria. La educación dialógica busca establecer una relación igualitaria entre educador y educando, en la que ambas partes enseñan y aprenden, ya que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Soraya,
árboles. 3 sílabas. Bien. Néstor, cansancio. 3 sílabas tiene. Muy bien. Es el año 1970. Paulo Freire se traslada a Ginebra, Suiza, donde es convocado para asesorar en los programas de educación del Consejo Mundial de Iglesias. Entre los años 1975 y 1980, trabaja en Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Angola y Nicaragua, lugares donde se posiciona como un militante comprometido con la liberación de los pueblos oprimidos. En marzo de 1980, Freire emprende su regreso definitivo a Brasil. Freire asume como secretario de Educación. Su política se centra en 4 objetivos principales: ampliar el acceso y permanencia de los sectores populares a la educación pública, democratizar el poder pedagógico para que todos se vinculen en una planificación autogestionada, fomentar la construcción colectiva interdisciplinaria y la formación permanente del personal docente y contribuir a la eliminación definitiva del analfabetismo. A los 75 años, Paulo Freire muere en la ciudad de San Pablo. Su obra, traducida a diversos idiomas, se extiende a más de 27 libros propios y colectivos. Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que você me desafia, e talvez a minha resposta seja pouco humilde. Talvez seja, eu acho que não. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida. Freire revolucionó el glosario de conceptos pedagógicos y produjo un giro radical en el modo en que entendemos los procesos educativos. Una educación que es acción y reflexión en cada paso, en cada huella que él mismo llevó adelante en su práctica, en una lucha comprometida por la escuela pública popular, por la alfabetización, por la igualdad y la liberación de los sectores oprimidos. Paulo Freire sigue dialogando con nosotros a la hora de pensar y accionar sobre la educación y la identidad latinoamericana.